Hola amigos de la Ciudad Letrada, la ciencia de golpe. Bienvenidos al primer episodio de nuestro programa. En los controles se encuentra Manuel López, en las redes sociales Eli Blanco, en la producción general Oscar Blanco y Manuel López, y en la conducción quien les habla, Oscar Blanco. Le invitamos también a suscribirse a nuestro canal en YouTube, La Ciudad Letrada, y seguirnos por Facebook, Instagram, Twitter, como La Ciudad Letrada, y también en Spreaker.com como La Ciudad Letrada. El día de hoy disertaremos sobre la filosofía de la ciencia política y cine. Para conversar sobre este tema nos acompaña Ruth Castillo, quien es licenciada en Educación Mención Física de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Física de la Universidad Central de Venezuela y actualmente cursa el doctorado en Transferencias Interculturales e Históricas de la Europa Medieval Mediterránea de la Universidad de Alicante, España. También ha sido profesora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, ambas en Caracas, Venezuela. Bienvenida, Ruth, y gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación, Oscar, y por esta iniciativa tan buena que es esta serie de podcast de la Ciudad Letrada, muy interesante y muy necesaria. Bien, gracias nuevamente. Bueno, Ruth, comencemos con una pregunta fundamental. ¿Qué es la filosofía de la ciencia? Una pregunta que para todos nuestros internautas ha de ser, se la harán, así que coméntanos, ¿qué es la filosofía de la ciencia? Bueno, mira, cuando yo hice la maestría en la Universidad Central de Filosofía y Filosofía de la Ciencia, esa es una de las preguntas, quizás no la pregunta qué es la filosofía de la ciencia, pero sí la pregunta qué es la filosofía. Esa pregunta inicia muchísimos y millares de artículos científicos. Y es la pregunta que se le hace a todo aquel que esté interesado en indagar, en estudiar acerca de la filosofía. Esa es una pregunta que te hacen, como te digo, cuando hice mi maestría en lógica y filosofía de la ciencia. Ahora, ¿qué es la filosofía y en particular qué es la filosofía de la ciencia? Eso es una respuesta complicada en vista de que la filosofía nunca da respuestas y la filosofía de la ciencia, por supuesto, tampoco da respuesta. La filosofía es una ciencia que arroja preguntas claves y que permite, en base a esas preguntas claves, desarrollar y, evidentemente, investigar y posibilita el avance de la ciencia. En ese sentido, la filosofía de la ciencia viene a estudiar, te vas a encontrar muchísima bibliografía, por ejemplo, de Mario Bunge, que te va a decir que la filosofía de la ciencia estudia los métodos, en el caso de los métodos científicos o las estrategias o toda la metodología que se utiliza, más allá de metodología científica, como se entiende, estructuras de las teorías científicas. Eso es una visión. Hay muchas visiones, por eso es que la respuesta no es fácil y no es única, porque habrán otros filósofos también de las ciencias que van a estudiar la ciencia desde otro punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista ontológico. Entonces, si les hacen la pregunta a alguien que estudia la ciencia desde el punto de vista ontológico, seguramente no te va a decir que la filosofía de la ciencia sea un estudio de estructuras de teorías, ¿ok? Sino que te va a decir que hay que estudiar la ontología, es decir, la esencia que está detrás de esos conceptos fundacionales que soportan esas teorías. Si le pregunto a alguien que estudia metafísica de la ciencia, pues te va a responder que eso para digamos que los científicos o los que se dedican, a mí no me gusta mucho usar el término científico porque pareciera que estuviéramos excluyendo a las ciencias humanísticas de lo que es ciencia. Eso es una visión que la arrojó Popper, bueno, no Popper, el Círculo de Viena junto a Carnap, Popper, todo lo que era la visión positivista y la demarcación de lo que es ciencia. Entonces, yo tengo una posición ahora que es debatible, que es totalmente que se puede intercambiar ideas al respecto, pero yo tengo la posición de que más allá de lo que es psicología o lo que es el psicologismo, que atacaba mucho la gente de Popper, yo creo que las ciencias humanísticas son ciencias
y que los que estudian ciencias humanísticas e investigan en ciencias humanísticas son científicos. Y Claro, que los científicos no son solamente los que son matemáticos, físicos, biólogos o químicos. Porque esa es claro. la visión positivista del siglo XIX que hemos traído arrastramos finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX y que seguimos arrastrando en el actual siglo XXI. Y ya es Sí, hora de tener una nueva idea sobre eso, ¿no? sí, en ese sentido yo coincido contigo cuando dices que, digamos que cuando se habla de científico, lamentablemente se piensa en el físico, en el químico, en el biólogo inclusive, o matemático. Y cuando hablamos ya de el que se dedica a las ciencias humanas, bueno, no es científico, en muchos casos es investigador, pero igualmente Uh -huh. hacemos ciencia. Es Ahora, correcto. en ese sentido, acabas de decirnos que responder sobre filosofía de la ciencia es problemático, porque tenemos dos disciplinas que están ahí colindando y que también, de acuerdo a la tradición, más que la tradición, diría yo, los presupuestos que se han establecido, ciencia no comulga con filosofía porque la ciencia es exacta, mientras que la filosofía, como bien tú lo acabas de decir, no da respuesta. Pero de acuerdo a lo que yo pude indagar, filosofía y ciencia están unidas intrínsecamente, No, no, inclusive. es que lo están. Ujú. Lo están. Mi intención no es decir que la filosofía y la ciencia están. Hay una tensión permanente entre ellas, ¿sí? Pero hay una retroalimentación entre ellas. Ok, La ciencia sin la filosofía no puede estar. claro. Y la filosofía, y en esto es muy problemático para mí, porque yo soy físico y luego pasé Ujú. a ser filósofo. Entonces, esto no le va a gustar a los físicos, lo que voy a decir, pero Claro. yo estoy en una situación de sincerar, porque pasé por laboratorios, trabajé en la parte experimental, después pasé a la parte teórica y pasando a la parte teórica fue que salté a la filosofía. La ciencia sin la filosofía no puede trabajar. Es así de sencillo y es así de lapidario y estoy así de vertical. Y en esto soy totalmente muy inflexible, soy irreductible. ¿Por qué? Porque, como yo te dije, la filosofía arroja preguntas claves, no cualquier pregunta, sino preguntas claves. Y esas preguntas claves son las que han podido y han permitido el desarrollo de la ciencia. Una pregunta, por ejemplo, en física es ¿qué es el espacio y qué es el tiempo? Ok. Es una pregunta filosófica. Es una Esas pregunta preguntas, filosófica. entonces la filosofía nos va a permitir, a partir de estos cuestionamientos, de estas preguntas, indagar ese objeto de estudio que nosotros estamos ahondando. Es decir, la filosofía, más allá, nos va a permitir, nos va a dar los instrumentos o los insumos para que nosotros indaguemos en profundidad y analicemos este objeto de estudio, que si bien vamos a dar una respuesta desde el punto de vista de la experimentabilidad, de la objetividad, pero la filosofía entonces nos permite sencillamente ahondar más, profundizar más sobre estos aspectos, quehaceres que nos están dando Mira, la filosofía nos permite ver más lejos. O sea, la filosofía nos permite ver, digamos, un objeto de estudio en sus múltiples caras, ¿sí? Por eso es que nunca llegamos a una respuesta definitiva sobre un objeto de estudio. Hoy en Perfecto. día yo no puedo decir que es el espacio. Yo hasta ahora, gracias a todos los estudios profundos que he hecho, todo lo que se ha hecho en ciencia, todo lo que se ha hecho en filosofía, que ha permitido el análisis científico, como no, puedo dar algunas características del espacio y cómo se comporta el espacio. Pero quiere decir que se acabó, determiné, ya dije que es el espacio, no, porque sobre ese objeto de estudio hay otras caras que yo no logro ver. Y Ok, sobre esas otras caras, otras que me muestra el fenómeno, en este caso el espacio, el tiempo, la materia, el campo, la vida. Vamos a hablarlo en términos que no sean tan físicos. Siempre va a haber partes de ese objeto de estudio que yo no, que estoy siempre por descubrir.
Y esto Entonces, aplica, disculpa, y esto no solamente aplica para las llamadas ciencias naturales, esto aplica para todo el quehacer y todo, sí, todo el quehacer humano. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el área de la lingüística, que es en este caso mi especialidad. Estoy pensando quizás en otras áreas como, por ejemplo, la psicología. Es decir, nosotros podemos hacer inclusive filosofía de la ciencia en estas áreas, en las denominadas ciencias humanas también. por Aplica para esto. supuesto, vamos a decirlo así, ¿qué es la filosofía de la ciencia? ¿O qué es la filosofía? Es un ejercicio permanente de reflexión. Ok, necesitamos hacer la primera pausa, Ruth. Vamos a detenernos en este detalle que nos acabas de decir que es muy importante. Vamos a la primera cápsula. Te recomiendo qué leer. Buenas, buenas, queridos internautas, oyentes del programa La Ciudad Letrada, La Ciencia de Golpe. Mi nombre es Daniel Figueroa y tengo el honor de presentarles el espacio ¿Qué leer? A veces todo lo que necesitamos es un poco de perspectiva, dice el autor del libro La Maleta, Andy Andrews. Este relato es sobre el encuentro de un joven Andy, quien vivía debajo de un muelle, con un desconocido de nombre Jones, que gracias a su sabia instrucción ayuda a Andy a cambiar drásticamente el curso de su vida, de esa situación de calle al éxito de hoy. El título original del libro es The Noticer, con varios significados, pero como verbo se puede traducir el observador. Jones tiene el talento de notar cosas que las personas pasan por alto y sobre las cuales se producen perspectiva. Por esta razón, y a propósito de estos tiempos tan inestables, recomiendo este libro para aquellos viajeros perpetuos que se quedan o se van hacia lo desconocido. Cambiemos la manera de ver las cosas y las cosas cambiarán. Bien, escuchamos el tema Escríbeme, compuesto por el maestro Castillo Bustamante e interpretado por Alfredo Sadel, el gran tenor de Venezuela. Y este es un tema que nos ha traído Pro Castillo, sin duda una hermosa canción. ¿Cierto, Ruth? Sí, es una joya musical venezolana preciosísima. Yo por lo menos en particular valoro muchísimo. Sí, efectivamente, es hermosa. Bien, nos quedamos en el segmento anterior con esto de que la filosofía de la ciencia también está abocada o abarca a las también llamadas ciencias humanas, lingüística, psicología en general. Entonces, tú nos vas a dar más detalles de que efectivamente cuando hablamos de filosofía de la ciencia no es solamente quedarnos con matemática, física, sino también estas ciencias humanas en general y entonces podemos decir que hay una filosofía de la ciencia total, completa, sin hacer distinción de una u otra. Por supuesto, la filosofía, como te decía, la filosofía es un ejercicio permanente de reflexión. Y el ejercicio permanente de reflexión se da en todas las ciencias. Entonces, en ese sentido, la filosofía, en este caso de la ciencia, pasa a ser un eje transversal, ya que si es un ejercicio permanente de reflexión, pasa a ser un factor común, presente, permanente en todas las ciencias. Llámese física, matemática, biología, química, inclusive la neurociencia. Y ahí tenemos, por ejemplo, recientemente la neurofilosofía, que acaba de salir, y así una cantidad y en esta es la filosofía del lenguaje, porque el lenguaje también es un eje transversal presente en todas las ciencias, sean exactas, sean humanísticas, sociales o políticas. El lenguaje es lo que distingue dentro de la terminología técnica a una ciencia. Efectivamente, y en ese sentido podemos hablar de la filosofía del lenguaje que también propició en los años 60, si no me equivoco, una nueva corriente, una nueva línea de investigación que son los estudios de discurso. Y entre los filósofos del lenguaje podemos encontrar, por ejemplo, a Wittgenstein o Austin, que de alguna u otra manera pues nos mostraron de que nosotros hacemos cosas con el lenguaje. Es decir, cuando nosotros usamos el lenguaje y en particular la lengua, estamos no solamente comunicando o transmitiendo un hecho, sino que también lo estamos haciendo. En ese sentido, entonces podemos ver también cómo la filosofía de la ciencia, en el caso particular de la filosofía del lenguaje, ahonda de cómo los investigadores de lingüística podemos analizar, interpretar e ir más allá del objeto, de algún objeto de estudio o fenómeno lingüístico. Claro, porque es lo que decía Wittgenstein, ¿no? Mi mundo termina y comienza donde termina y comienza mi lenguaje. Y mi lenguaje también va a diseñar, me va a dar una representación
de mi mundo. Y esto es muy importante porque esa representación que yo haga del mundo a través del lenguaje dibuja mi mundo y dibuja también mis esquemas acerca de ese mundo. Exactamente. Ahora bien, hemos ahondado entonces sobre filosofía de la ciencia, hemos intentado definirla, ya sabemos que definirla es bastante difícil, puesto que comulga con otros temas y con otros quehaceres. Podemos quizás quedarnos con una definición de que la filosofía de la ciencia es una metaciencia que profundiza, analiza e interpreta y ahonda sobre el quehacer científico de cómo nosotros hacemos ciencia. Ahora bien, ¿cómo nosotros relacionamos filosofía de la ciencia con la política? ¿Dónde está su vinculación? Bueno, fíjate, hay justamente yo estoy trabajando en muchas cosas, pero en una de las cosas que estoy haciendo es esa vinculación, porque hay un filósofo que es Jürgen Habermas, que tiene un artículo, ya tiene bastante tiempo, que se llama La instrumentalización de la ciencia y la acción comunicativa. Eso es una vinculación entre ciencia, lenguaje y política. En el sentido de que hay muchos críticos en referencia a esto, pero yo a través del lenguaje puedo, de alguna forma, como decía, construir esquemas, construir mundos. Si es con la ciencia que yo puedo convertir a la ciencia en un instrumento para poder tener acción a través de la política sobre las masas. Un ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿sí? Actualmente, la ciencia, quienes nos dedicamos a la ciencia, tenemos un gran problema, que es que si no tenemos un número mínimo de publicaciones, entonces no estamos entre la comunidad científica y entonces no... Ese lenguaje que llega un momento en que nosotros tenemos ciertos términos muy precisos, los que dedicamos a academia. Por ejemplo, publicaste, sí, ¿cuál fue el impacto de la revista? La que publicaste. La revista está indexada. O, por ejemplo, los artículos que tienes, acuérdate que tienen un puntaje, luego los artículos de seminarios tienen otro, los artículos de conferencias tienen otro. Es decir, tenemos toda una terminología, pero esa terminología y ese quehacer en ciencia, ¿quién lo determina? La pregunta es, ¿quién determina que si yo tengo más de, y aquí voy a ser muy sincera, hay investigadores, y aquí me pueden evidentemente debatir, pero esa es la idea. No, también, exacto, ¿no? Pero es mentira que un investigador vaya a tener, por ejemplo, más de 200 artículos. Exacto. Eso es totalmente, ¿los hizo él solo? No. Regularmente son tesistas que hacen el trabajo y pues simplemente el investigador va a colocar su nombre delante. Esa es la realidad. Existe un marketing de la ciencia. Ojo, mira, interesante. Entonces estamos hablando de que la ciencia, o sea, podemos pensar inclusive que la ciencia ha perdido en parte su objetivo, que era la de dar respuesta para ahora convertirse en un mercado. La ciencia dejó de buscar el conocimiento. Mira que... La ciencia dejó de buscar conocimiento para convertirse en una desarrolladora de eficientes procesos que vayan de acuerdo a los intereses de la política. En ese sentido, entonces, nosotros los científicos en general somos unos asalariados. Totalmente, somos asalariados y la ciencia está manejada por la política. De hecho, por algo existen ahora nuevos estudios sobre diplomacia científica y política científica, que van mucho más allá de la bioética.
Entonces, y esto perjudicaría entonces el quehacer realmente de lo que es hacer ciencia, de lo que es la investigación. Es decir, estamos hoy en día posiblemente ante artículos que realmente no dicen nada, investigaciones que no le dan respuesta a una sociedad, sino que el fin último es tener unos datos, hacer una, y esto lo digo con toda la responsabilidad de caso, hacer quizás un vago análisis de estos datos, pero con el fin de publicar, tener un mínimo impacto y cumplir con, digamos, las directrices que me da, en este caso, la institución. Que la institución está dirigida por la política, porque la institución tiene unos recursos que maneja la política, y la política va a dar esos recursos financieros siempre y cuando la institución cumpla sus requerimientos, y esos requerimientos tienen que cumplirlos a través de los científicos. La ciencia ha dejado de ser libre para convertirse en una esclava de los intereses políticos de lo que yo puedo y no puedo investigar. Okay. Si yo ahora estoy haciendo investigación en filosofía de la ciencia, yo tengo que demostrar qué tan útil y qué tan rentable es mi investigación bajo el trinomio investigación, desarrollo e innovación. Sobre eso, yo tengo que demostrar si mi proyecto cumple ese trinomio, si es atractivo mi proyecto, tengo que vender mi proyecto de investigación. ¿Atractivo para quién? Atractivo. Atractivo justamente para los financiadores, que al final de cuentas son los que dirigen la política. O sea que entonces nosotros no investigamos lo que queremos, sino que investigamos lo que estos financiadores o estos mecenas nos dicen que es lo que debemos investigar y que no dan respuesta. Esa pregunta me la vas a responder y vamos a ahondar más detalladamente en el próximo segmento. No corresponde hacer la segunda pausa y escucharemos la siguiente cápsula. Te recomiendo qué ver. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Rodrigo Leal y soy profesor de filosofía y cinéfilo. En esta ocasión les vengo a recomendar la película de 1991, Totó el héroe, del reconocido director belga Jacob van Dormael, que también es conocido por películas como Mr. Nobody o El octavo día. La historia trata de la vida de Thomas, un niño, adulto y anciano, porque está contada en 3 tiempos, quien ha vivido toda su vida con la idea que cuando era muy pequeño fue intercambiado en el hospital producto de un incendio con su vecino Alfred, quien de alguna forma se quedó con la familia de él, millonaria, y esto va a ser de alguna forma que Thomas toda la vida va a desear la vida de Alfred, urdiendo así un plan, cuando ya es anciano, para asesinarlo y obtener lo que supuestamente le corresponde. Así que amigos y amigas, les recomiendo esta muy buena película belga, y si quieren tener un poco más de información, les invito a visitar la página nosequever.cl, donde voy a también escribir una reseña sobre ella. Que estén muy bien, hasta luego. Amigos, retornamos al programa La Ciudad Letrada, la ciencia de golpe. El tema que escuchamos ha sido Río Manzanares de José Antonio López, una versión de La Rondalla venezolana, un tema que a mí en lo particular me parece hermosísimo, me recuerda mucho Caracas y Venezuela en general. ¿Qué te parece? Esto es un temazo, ¿no? De verdad que... Por supuesto, no, lo que hemos escuchado, los dos temas, es Escríbeme Isabel y La Rondalla venezolana, son, imagínate, son dos emblemas de lo que es la cultura venezolana, son dos emblemas de lo que es la música venezolana. Y más allá de la melodía, más allá es todo lo que lleva implícito en estos dos temas musicales. Así es, y no transporta y no traslada a nuestro lugar de origen. Así que, de verdad, una excelente selección que hasta ahora hemos hecho. Bien, nos quedamos en el corte anterior, hemos definido hasta ahora la filosofía de la ciencia, nos aproximamos a una concepción de ella, luego la hemos vinculado con la política y hemos visto entonces que hoy en día no hacemos ciencia para un beneficio social, sino para cumplir una serie de requerimientos dados por la política, es decir, por el sistema, podemos llamarlo las instituciones en general, y inclusive quedó una pregunta en el aire de que no investigamos lo que realmente queremos. O sea, investigamos de acuerdo a lo que nos proponen y nos dicen, pero no lo que realmente nosotros queremos y que quizá puede dar la respuesta a muchas problemáticas. Bueno, en ese sentido voy a estar un poco en desacuerdo contigo en una cosa. Ya, bien. La filosofía... es decir, la filosofía con la política, cuando estoy vinculándola, estoy vinculando bajo todo lo que estoy hablando de... Acuérdate que yo partí diciendo que la filosofía es un ejercicio de reflexión permanente.
Yo debo reflexionar permanentemente cada una de todos los aspectos que me son inherentes. En ese sentido, ¿está la política dentro de la ciencia? Evidentemente sí, ya lo explicaba Habermas. Está bien, yo traía referente de Habermas en ese artículo, muy, muy estudiado. Y en ciencia investigamos para el beneficio social. Sí, sí investigamos para el beneficio social. El problema es que lo hacemos bajo los criterios que son determinados por quienes son los financiadores de la ciencia. Exacto. Un ejemplo clarito. Actualmente, ¿cuántos proyectos o cuántos temas de financiamiento hay hacia proyectos que tengan una palabra clave? COVID-19. Si yo introduzco un proyecto de investigación que tenga la palabra COVID-19, la probabilidad de que yo tenga un financiamiento es muy alta. Claro. Si mi investigación si mi investigación no tiene la palabra COVID-19, pero no quiere decir que no tenga beneficio social, tiene beneficio social, porque yo estoy investigando sobre algo que ciertamente, si es un análisis y una reflexión profunda, pues tiene que tener un impacto social. Lo tiene, pero no tiene la palabra clave COVID-19, pues mi proyecto no va a ser financiado. Ok. Entonces, la ciencia, la investigación, las publicaciones científicas, la ciencia, el ejercicio de la ciencia, que ahora el ejercicio de la ciencia lo llama Javier Echeverría, la práctica científica y la revolución tecnocientífica, porque ahora tenemos que hablar no de la ciencia solamente, sino de la tecnología con la ciencia. Y la ciencia subsumida a aquel desarrollo tecnológico que nos está evidentemente avasallando. ¿La tecnología trae beneficios a lo social? Claro que los trae, pero al mismo tiempo esos beneficios van a estar determinados por quienes otorgan los fondos para la investigación. Y por eso es que el investigador queda de alguna forma preso en investigar no el producto de su reflexión, que por supuesto siempre va a tener un impacto social, sino que va a buscar es aquello que sea atractivo a los financiadores. Y por eso yo hablaba de marketing científico. Y por eso es que ellos hablan de publicaciones. Entonces, publicar, ahora hay que ver, ¿y qué le interesa a las revistas que yo publique? Si tú hoy mandas un artículo que tenga la palabra COVID-19, seguramente es aceptado y te lo van a publicar. Pero claro, si tú haces un artículo sobre el metalenguaje en la estructura de las teorías científicas, le van a dar largas, van a pasar 6 meses antes que te digan si fue aceptado o no, y seguramente lo van a hacer con revisión. Entonces, la ciencia se ha convertido en un gran negocio para pocos, como casi todas las cosas en política. Claro, sí. Ahora, y esto nosotros podemos verlo en el cine. Pero o sea, por supuesto. En el cine está muy bien plasmado y tienen ejemplos de todo lo que es la ciencia al servicio o la ciencia como instrumento de los intereses políticos. Ok. ¿Un ejemplo? Mira, no solamente en cine, en los regímenes totalitarios. Sí. En los regímenes totalitarios, regularmente lo que se financia y se impulsan son las ciencias exactas, pero no las ciencias humanísticas. En lo absoluto. Y yo creo que un ejemplo quizás se puede observar con la Unión Soviética antes de su caída, y tantos otros regímenes totalitarios. Quizás podemos hablar del norcoreano. No hablemos quizás del caso venezolano, donde ahí sí no hay nada de ciencia. No hay nada. Sí. Pero efectivamente siempre está este estudio de las ciencias naturales y las ciencias humanas, pues queda a un lado, porque creo que precisamente por eso, porque las ciencias humanas permiten una reflexión y permiten que el hombre, la mujer, pues ahonde y cuestione sobre todo el estamento en donde está parado, donde está viviendo. Eso que tú estás describiendo es hacer filosofía. Ahí está. Ahí está. Ahí tienes la respuesta.
Cuando yo cuestiono todo, ser filósofo quiere decir cuestionarlo todo. Exactamente. Cuestionar Entonces, inclusive nuestra propia forma de investigar. por supuesto, Cuestionar cuestionarme. inclusive si el método que yo estoy utilizando es el más adecuado para este fenómeno como tal. Porque por lo menos me ha pasado en muchas ocasiones que siempre se recomienda trabajar con un mismo método, pero quizás el método no calza con el fenómeno de estudio, pero si no trabajas con ese método, entonces tu investigación no sirve, o tu investigación entonces está condenada, entre comillas, al fracaso porque no está utilizando el método que probablemente está de moda. Por supuesto. Y ahí donde están, de alguna manera, encerrando en unos parámetros que están determinados no por el investigador, sino por las instituciones o por las autoridades evidentemente, las instituciones y autoridades van a responder a los intereses de quienes otorgan el dinero que vienen amarrados o vienen vinculados a los entes políticos y entes gubernamentales. Entonces, no está distante la filosofía, la política y la ciencia. Ahora, tú me hablabas de las películas. Yo te hablamos de la Unión Soviética, hablamos de los regímenes totalitarios en los cuales evidentemente se impulsa estas ciencias naturales por una sencilla razón, porque las ciencias naturales tienen un problema, que han dejado de reflexionar para convertirse en meros operadores de los términos lingüísticos los cuales ella trabaja. Entonces tenemos un problema que la física, la matemática, la química, la biología y todas las ciencias naturales, ¿sí? De alguna forma, y esto lo decía Brinkman decía el problema de la operacionalización, en este caso de la física. La física dejó de reflexionar para convertirse en una mera operadora de símbolos matemáticos. Y todo aquello que no responda se olvidó la física, que eso es un lenguaje universal que le permite de alguna forma dar a conocer todo el objeto de estudio, pero que no quiere decir que se deje de lado la reflexión. No puede sustituir la operacionalización de símbolos matemáticos por la reflexión que representa, que debe tener implícita la física. Ejemplos de estos en el cine, mira, desde George Orwell con 1984. Ok. No. Hablaremos de 1984 después de esta pausa. Escucharemos a continuación la tercera cápsula y luego la pausa música. Te recomiendo que escuchar. Hola, mi nombre es Alex Chechelev y me gustaría recomendarles que escucharan el álbum de los grandes éxitos de Simon & Garfunkel. Este disco muestra cómo es la evolución de una persona a lo largo de su historia, desde una edad temprana, saliendo de bachillerato, hasta esa edad preuniversitaria, lo que simboliza ese viaje en ese tiempo tan pequeño, pero que genera la evolución de las personas a lo largo de su historia. De sus temas más relevantes tenemos Songs of Silence y la famosa Mrs. Robinson, que muestra cómo es esa evolución pueril de ese chico y que nos permitirá conocer y evolucionar en la historia de manera similar a nosotros. Vamos para la parte final de nuestro programa. El tema que escuchamos hace un momento fue Al otro lado del río del cantautor uruguayo Jorge Drexler, tema que ganó el Oscar como mejor banda sonora. Fantástico tema también. Es hermosísima. Es hermosísima. Sí. Muy, muy hermosa. Bien, Ruth. En el segmento anterior quedamos con 1984. Entonces... Por supuesto, frente a 1984 de George Orwell, la novela de George Orwell, por supuesto, no la película, ¿no? Sí, aunque la versión fílmica que es de Michael Radford también es muy buena y particularmente yo siento que está muy apegada a la novela, pero efectivamente. A la novela, sí. Pero allí me hablabas de cine, voy a hablar, no de la novela, vamos a hablar ahora de la película para vincularla. Fíjate que la película tiene elementos muy interesantes que hablan justamente de esa vinculación, de esa falta primero de reflexión. Pero al mismo tiempo
hay una parte final de la película que la escena final, el personaje principal, no recuerdo ahorita el nombre de él, Winston Smith. Winston, él está sentado en una mesa, ya lo han torturado, ya él dejó de alguna forma estar bajo el poder político, el control que genera el Gran Hermano. Ujú. Y él está en una mesa, la mesa tiene polvo, está sentado, y él escribe 2 más 2. Exacto. Igual, y lo deja sin respuesta. Esa escena final tiene tanta reflexión desde el punto de vista filosófico, que la puedes ver miles de veces y cada vez que la ves tiene una interpretación que le puedes dar de manera distinta. Una de las interpretaciones que yo di en su momento fue que en la conversación que él tenía mientras estaba siendo torturado por el nombre. Bueno, Richard Burton. Sí, es que el actor Richard Burton. Por Richard Burton. Está torturado por Richard Burton. O'Brien, ¿no es O'Brien? No, O'Brien, exacto, por O'Brien. Sí, bueno, para mí, Richard Burton. Bueno, es una de las escenas. Él le dice, ¿qué eres? ¿Qué eres? Y entonces Winston le dice, yo soy un hombre. Exacto. Cuando él le muestra frente al espejo que está torturado, que está todo vejado, esto es un hombre, ¿no? Ok, entonces él evidentemente lo está contraponiendo, le está haciendo le está tratando de quitar lo que define al ser humano. Su humanidad, le quita su humanidad. Su humanidad. ¿Y qué es la humanidad? Que me define a mí como un ser humano, sino mi capacidad de poder cuestionar y reflexionar. Así es. En el momento en que él está en esa escena final y él, a pesar de la tortura y a pesar de todas las cosas que él pasó con O'Brien, él queda una chispa de esa humanidad, de esa, podemos llamarla rebelión, sí, al punto que él escribe 2 más 2 igual. Lo que quiere decir que la chispa permanece. Claro, es que más allá de la tortura, más allá del vejamen que ha sufrido Winston Smith y que lamentablemente nosotros perdemos la esperanza cuando también en esa escena en la que le colocan esta máscara, especie de jaula y hay 2 ratas hambrientas y que él le pide, no me lo hagas a mí, hácelo a Julia. Ahí nosotros nos decepcionamos y nos desencantamos y perdemos todo atisbo de esperanza. Pero cuando está en esta mesa, como bien tú lo dices, ahí nosotros nos quedamos con la duda de que probablemente hay una pequeña reflexión que está allí guardada. Es decir, a pesar de las torturas, a pesar del vejamen, a pesar del dolor, existe todavía esa pequeña luz de humanidad para Winston y que por lo menos a nosotros, lo que leímos la novela y lo que vimos en la película, nos dice, bueno, es posible que Sí. todavía haya la humanidad, de que el hombre capaz de rebelarse y de reflexionar permanezca a pesar de todo. Fíjate que de eso escribía Erich Fromm en un libro que se llama Sobre la desobediencia. Y Erich Fromm decía que la humanidad comienza con un acto de desobediencia. Que regularmente la desobediencia es vista en términos negativos y no positivos, porque es que así nos los han vendido. Claro. Pero, ser obediente es bueno, ser desobediente es malo. Pero es que los científicos somos desobedientes y eso lo ha demostrado la historia. Tenemos grandes ejemplos, Newton, Galileo, Copérnico, o sea, por citar a 3 casos, digamos, puntuales, pero en la historia nos ha demostrado que si hay un acto, el mayor acto de desobediencia probablemente sea la ciencia, cuando nosotros reflexionamos e indagamos sobre ciertos fenómenos y creamos otros fenómenos, otros métodos para ahondar sobre esos fenómenos. Por supuesto, y claro, ahí está esa chispa que más allá de los cánones y las directrices en las cuales quieran encerrar a todos los Winston que conforman la sociedad globalizada, siempre existe una chispa de rebelión, es la que llamaba Erich Fromm, esa desobediencia natural que tenemos, que es la que permitió el desarrollo de la humanidad.
¿Qué hubiese pasado si Adán y Eva, lo dice Fromm, no hubiesen desobedecido? No hubiese nacido la humanidad. Probablemente. Muy bien. Entonces, otra de las películas es en cuanto a 1984, que en la escena de la jaula que tú dices que están las ratas, yo lo interpreto como el enfrentamiento al miedo. No hay nada más temible para el ser humano que enfrentarse al mayor de sus miedos. Totalmente de acuerdo. El miedo te paraliza y el miedo y es algo, la película es una belleza desde cualquier punto de vista donde la quieras estudiar. Es una película sombría, porque de verdad que es muy sombría, pero estéticamente es hermosa. Sí. Al mismo tiempo, ¿dónde vemos la ciencia? Uh-huh. En 1984. Si te pones a ver toda la cantidad de cámaras, fíjate cómo se utiliza, se instrumentaliza todo el conocimiento y el avance científico para el control social. La cantidad de cámaras, inclusive un detalle muy, muy importante, que es los deportes, lo que es la gimnasia. Así. Todos los regímenes totalitarios van a exaltar lo que es la parte deportiva. Así es. Y la película lo muestra. Tienes que hacer tantos ejercicios, es un control social. Y la tecnología y la ciencia están a favor de ello. Hay otra película que sí quiero también nombrarte para que no se me escape, que es Ellos sobreviven. No la conozco. Esa película es de 1988. ¿Ok? Esta película americana es una película que pasó fue hecha durante el gobierno de Ronald Reagan. Y era una denuncia referente a la clase pudiente y a la pobreza que estaba suscitando en Estados Unidos en 1988 con el gobierno de Reagan, y los mensajes que se les daban a la población para tenerlas bajo un control social. Sobre esta película, quien ha hecho un análisis filosófico interesantísimo ha sido Slavoj Zizek. Slavoj Zizek tiene un problema. Slavoj Zizek es visto, yo no lo veo así, pero muchísimos filósofos lo encapsulan como de una tendencia izquierdosa, como puede haber sido Marcuse. Claro. Yo creo que Herbert Marcuse y Slavoj Zizek no son de tendencia izquierda. Yo creo que Slavoj Zizek y Herbert Marcuse están criticando muchas de las deficiencias que tienen los sistemas occidentales y que son necesarios criticarlos, porque de hecho, si bien es cierto que el comunismo no, de alguna manera te violenta para controlarte, ¿ok? Y esclavizarte, también es cierto que los regímenes occidentales te seducen con el mismo propósito. Ellos sobreviven es una película que trata justamente de unos anteojos que se coloca el personaje principal, y con estos anteojos él logra ver los mensajes subliminales que están detrás de los eslogans de las campañas publicitarias. Entonces, por ejemplo, él ve una campaña de cierta marca reconocida que invita, qué sé yo, a viajar por el mundo, una línea de cruceros, y se coloca los lentes y está escrito obedece. Él se los quita y vuelve a ponérselos y ve lo que está oculto en eso. Entonces es como el mercado, a través del consumismo, que también habla Erich Fromm, sobre que pasamos de ser el Homo sapiens a pasar a ser Homo consumens, como el consumismo de alguna forma nos lleva como a Winston, a estar bajo ese control de ese gran hermano, que a veces parece comunista y algunas veces parece capitalista. Entonces, me pueden preguntar, bueno, ¿y entonces en qué crees tú? Pues yo no creo en ideologías, porque la ideología, como decía Hannah Arendt, yo termino con Hannah Arendt, sobre lo que es el concepto de poder y el concepto de violencia, todo lo que es la filosofía ha hecho un estudio y un análisis sobre lo que es el poder y la violencia. Hannah Arendt, una de las cosas que decía era que la ideología esclaviza, sea cual sea la ideología. Y lo que tenemos que tener claro es que tenemos que cuestionar y tenemos que reflexionar permanentemente, sea en el sistema en que estemos, porque no hay perfecciones, todo es perfectible en todo caso. Muy bien, interesante este tema y que da para hablar mucho más sobre ello. Pero
hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Así que te agradecemos, Ruth, por esta magnífica disertación sobre filosofía de la ciencia, política y cine. Volveremos seguramente, entonces te dejo los micrófonos para que te despida de la audiencia. Bueno, mira, agradecerte primeramente a ti y a Manuel y a todos los que están escuchando este interesante ciclo de podcast que has tenido realmente la iniciativa de hacerlos e invitarlos a todos a que sigan escuchando este ciclo muy interesante y que, bueno, que disfruten también de esa música tan bonita que tú siempre nos traes. Muchísimas gracias, Oscar. Bien, amigos, agradecemos nuevamente a Ruth Castillo y también a ustedes por sintonizarnos y escucharnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y dejar sus comentarios, además de seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y en Spreaker.com. Nos pueden encontrar como La Ciudad Letrada, en donde pueden escucharnos las veces que deseen. Despedimos el programa y vale recordar nuevamente al equipo que conforma este proyecto. En los controles, Manuel López, en las redes sociales, Eli Blanco, en la producción general, Oscar Blanco y Manuel López, y quien les habla en la conducción, Oscar Blanco. Nos vamos con esta hermosa canción que nos ha traído otro Castillo, La Potra Zaina, compuesta por Juan Vicente Torrealba en una versión en jazz y en francés, interpretada por Eugenia Méndez, cantante venezolana. Esperamos la disfrute. Nos veremos pronto con otros ciudadanos letrados. Chao. Une très belle histoire, monsieur, je vous conterai. C'est une jeune pouliche aux grands yeux rêveurs, à la petite queue fringante, au petit trou crâneux, à la belle crinière qui court par le marais. C'est la peau de jeu bien singulier, mais connaissait l'amour, n'avait pas vu l'enclos, senti la muselier, et dans la palmeraie faisait la fière. C'était une jument belle, la perle de notre Jeannot, pour les poulains charmés. C'était un vrai joyau. Oh, errant dans la savane, par une nuit de lune, la coquette se mirait dans l'eau de la lagune. Mais dans un moment d'inattention, m'entend mon visage près de la palmeraie, il fut prise au piège et le fut entraîné vers le manège. Je refuse l'humour, la cellule acné, je dois lâcher la bride, renonce à la montée, contemple l'épervier, prisonnier du corail, il est si affligé. Petit animal, je veux te laisser cette jument, mais il m'entend le harnais. Celle-ci glacée, on lui apprendra à aimer, et puis je lui rendrai sa liberté. Refuse le mot, la cellule, le harnais. Je dois lâcher la bride, renonce à la montée. Contemple l'épervier, prisonnier du corail.
il est si affligé. Petit animal, je veux dresser cette jument, mais lui me trouve le harnais, sensible à ses tourments, lui apprendre à aimer et puis de lui rendre sa liberté.